Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas, un espacio donde durante un breve periodo de tiempo estaremos respondiendo a todas las preguntas e inquietudes que tengan los seguidores de este canal. Hacemos un anuncio adicional y es que estamos a punto de comenzar ya con un seminario donde vamos a enseñar teología. Vamos a enseñar todo con respecto a la teología, a la filosofía de la religión, también apologética, cómo defender la fe desde la ciencia. Así que todos los que puedan participar se pueden inscribir, es gratis, no tienen que pagar nada. Y nosotros no cobramos. O sea, todo el que tiene tiempo en este canal sabe que yo honestamente nunca he hecho referencia al dinero, aunque sí, realmente si quieren aportar algo, pues bueno, lo pueden aportar. Si se pueden suscribir al canal con una suscripción especial, haciéndose miembro, pues también. Entonces, así que comencemos. Feriberto, ¿la clase de teología será inclinada con la bautista? No. A mí no me... para que sepan, yo no voy a dar ni teología bautista, ni teología presbiteriana, ni teología reformada, ni teología pentecostal. Yo voy a dar teología, punto. Vamos a estudiar los temas a profundidad y usted verá y va a juzgar por la Biblia, me va a hacer preguntas y demás. Yo no soy bautista. A mí me hicieron, tú me preguntas, pues a mí me responden una pregunta, que con cuál denominación reformada yo me identifico, y yo dije que más con la bautista, porque no puedo ser presbiteriano, porque los presbiterianos bautizan niños y yo no creo en eso, ¿entiendes? Me dice Amor y Más, ¿qué se puede hacer para restaurar tu vida espiritual? Yo pasé por eso, hermano. Yo pasé por eso. Así como tú me ves, que las personas creen que yo estoy muy preparado y etcétera, y que por eso quizá uno no apostata de la fe. Yo apostaté de la fe un tiempo. O sea, yo no era cristiano un tiempo. Duré un año fuera de la iglesia por algo que me hicieron honestamente, y me airé mucho y me sentí muy dolido y me fui un año. En ese año yo te puedo decir que anduve en el mundo como una persona normal, común y corriente, no sentía la influencia del Espíritu Santo y demás, y llegó el momento en el cual yo me volví a reencontrar con Dios. Y para tú levantarte de ahí y empezar otra vez a temerle al pecado, es una batalla. ¿Qué tú tienes que hacer? Lo primero es orar. Lo segundo es que tú tienes que buscar un amigo que tú tengas, por ejemplo, si tú tienes un amigo de confianza, y que ese amigo te ayude a tú poder estudiar la Biblia con él, hablar de la Biblia con él, y que te ayude a orar. Entre dos es más fácil tú poder hacer eso. Entonces, yo te recomiendo de todo corazón de que te vayas por esa línea. O sea, ora, saca una hora específica para tú leer la Biblia, léete los salmos. Los salmos ayudan mucho cuando nosotros estamos en ese decaimiento así. Y entonces tú puedes luego más adelante compartir las cosas que tú sientes con un amigo de confianza que sea de testimonio y sea una persona madura en la fe. Dice Fernando Bautista, yo sé a socios por el programa, esto es un relajo y herejía, que ahí es que te veo. No, yo no trabajo ahí. Yo fui un tiempo, fui a dejar en el relajo 3 veces a debatir, y luego entonces ellos me hicieron una propuesta donde me dijeron que yo iba a liderar un programa cristiano. Luego el programa realmente no fue así. El programa se fue como volcando en contra de la fe, y yo, como soy cristiano, evidentemente yo terminé yéndome, y luego que yo me fui lo cerraron porque yo era el que me encargaba de todo. Entonces no quise seguir con eso. Dice Damaris Ramos, las personas que tienen un accidente y caen en coma, se recupera un poco, pero luego se muere, ¿se salvó? Bueno, si no era cristiano, no se puede salvar. Si no era cristiano, no, porque él tuvo un accidente porque era una persona normal, y en un momento determinado, pues bueno, pues lamentablemente le sucedió eso que no deseo que a nadie le pase. Entonces, ¿qué se puede decir? Si era cristiano y le sucedió eso, pues se salvó. Si no era cristiano y le sucedió eso, se condenó. Recordemos siempre, la salvación es por gracia, no por obra. O sea, veo muchas personas que se romantizan mucho y quieren poner como condicionantes
para ver si el cielo se hace más accesible para todos. Arrepiéntate de tu pecado, busca de Dios, cree en Cristo y serás salvo. Eso dice la Biblia. No pasa de ahí. Las otras situaciones donde, por ejemplo, una persona nace con alguna deficiencia mental, que no tiene sujeto de atribución de sus acciones, y etcétera, tú se la dejas a Dios. Tú no te metes en eso, dices, bueno, Dios tendrá misericordia de él, o como criatura de él, Dios sabe dónde ponerlo. Los niños que mueren al nacer, bueno, la Biblia no enseña eso. Usted simplemente le dice, bueno, que Dios se encargue de eso y que el Señor, conforme a su misericordia y gracia, haga lo que él entienda. Los niños que lo abortaron, perdóneme Dios, usted tiene que, o sea, eso, usted simplemente deja que Dios se encargue de eso. Dice Amor y Más, al pecado quiero volver. Por eso, supongo que dice, se me complica. Es como te digo, tienes que tratar de buscar a una persona que te pueda ir orientando y que te pueda ir ayudando, por ejemplo, con eso. Tú no lo haces solo. O sea, para yo levantarme, te puedo decir honestamente, fue porque me enviaron un video de una persona que estaba desacreditando una postura bíblica que yo tengo. Y cuando yo vi ese video me sentí desafiado. Dije, wow, ¿y cómo él habla así? Y entonces me puse a estudiar para contrarrestar lo que me mandaron. Y recuerdo que cuando comencé a estudiar me volvió como esa hambre, ese ímpetu. Y dije, voy a volver a la iglesia otra vez. Claro que es difícil, pero yo empecé a hablar con amigos, con un amigo de confianza. Empecé a tratar con él, le conté mi situación, me mantuve en chat con él y así, al paso se vence. Dice Marcos Argenis, ¿puedes explicar el concepto del cielo en el ámbito bíblico? Sí, mira, desde la perspectiva judía hay siete cielos, pero la Biblia, o sea, solamente la Biblia, como me dijiste desde el punto de vista bíblico, la Biblia enseña de que el cielo, o sea, Isaac, en primer lugar es la bóveda celeste, es decir, la atmósfera, eso azul que nosotros vemos cuando le da el sol, a eso la Biblia le llama cielo. ¿Qué pasa? Que la Biblia también le llama cielo al universo, al espacio exterior, también la Biblia le llama cielo. Y la Biblia le llama cielo a ese lugar espiritual donde Dios habita, es decir, donde Dios está en una presencia más manifiesta, donde Dios, por ejemplo, donde tiene ángeles, por ejemplo, donde viven y habitan los ángeles, y donde vamos nosotros, los que somos cristianos, cuando morimos, antes de la resurrección. Antes, porque nosotros vamos a vivir en la tierra. La Biblia dice que la nueva Jerusalén descenderá a la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Entiendes? Entonces, el cielo es simplemente eso, es el lugar donde hay una presencia manifiesta de Dios, donde no hay pecado, y es un lugar espiritual donde van los espíritus o las almas, como tú le quieras llamar, cuando muere, si es creyente. Dice Radiel Cedeño, yo sé que no es por obra, pero la fe sin obra es muerta. Sí, eso todos lo sabemos. Hay algo. Tú haces obra es porque tú eres salvo. Tú no haces obra para salvarte. La Biblia dice claro en Efesios 2, que ahí aclara eso totalmente. Dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto puede ser, ahí se refiere o a la salvación o a la fe, cualquiera de las dos porque es neutro. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales que nosotros hacemos, no, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, hay un camino trazado donde ya el que es cristiano, salvo por gracia, va a ir transitando y va a ir dando los frutos que lleva ese camino, va a ir haciendo la obra que ese camino exige.
Entonces las obras que tú haces no es para salvarte. Las obras que tú haces es porque tú eres salvo, que es totalmente diferente. No es lo mismo decir que tú te salvas, por ejemplo, por obra, a decir que tú te salvas para obra. Dice Sheila Mieses: si Dios todo lo hizo bueno, dame observar que, ok, vamos aquí. Dice Sheila Mieses: si Dios todo lo hizo bueno, ¿de dónde nace el mal? El mal no es una creación. El mal no es una entidad. O sea, como que Dios creó el mal. No. El mal es algo que viene inextricablemente ligado con la libertad. O sea, no puede haber libertad sin la posibilidad de tú errar, de tú hacer el mal. Eso es. Por ejemplo, ¿cómo tú haces a un hombre libre y al mismo tiempo lo haces que sea imposible que cometa algo erróneo? No se puede, porque no sería libre. O sea, suponte que Dios hubiese hecho a Adán y Eva y lo hubiese hecho sin la facultad de hacer el mal. ¿Eran Adán y Eva libres? No, estaban predeterminados a hacer una sola cosa en específico, que era el bien. Y entonces eso no es libertad. Ahora, si tú haces a una criatura libre, en el caso de Satanás y los ángeles, que se movían libremente, podían expresar libertades de rebelarse si querían o no, en el caso del hombre también, debo decirle, para que se entienda claro, que el mal no nace del pecado, y eso va a ser una locura. Yo sé que ahora mismo se van a poner se van a poner inquietos, van a decir, no, ¿cómo que el mal no nace del pecado y etcétera? Adán y Eva, cuando pecaron, cuando hicieron lo malo, ¿eran pecadores eran pecadores? No tenían pecado. Ellos fallaron. ¿Ustedes saben por qué? Porque eran libres, no porque eran pecadores. Ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, del Señor, porque ellos eran libres y tenían esa facultad de obedecer o no obedecer. Pero no era que el mal estaba en ellos, era que ellos eran libres de hacer una cosa o la otra y eligieron eso. Y ese camino, ese trayecto, es a lo que se le llama el mal, realmente. Y de ahí se consideró pecado. Dice Damaris Ramos: ¿sabes? Anoche me dijeron que no habrá gente en el infierno por la eternidad. Bueno, vamos a leer a ver lo que dice la Biblia. Y vamos a buscar aquí el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Y vamos a leerlo, por ejemplo, en el juicio de las naciones. Dice, o sea, para que entiendan, para leérselo rápido y entiendan el contexto. El contexto es que Jesús viene y está llamando a todo el mundo a capítulo de cómo trató a sus hermanos, que eso es lo que se le llama el juicio de las naciones, pero realmente él está juzgando personas, pero son de todas las naciones del mundo. Él dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Dice: entonces también ellos respondieron: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no hiciste esto a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Escucha: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir que la misma cantidad de vida que va a tener la persona que se salva en el nuevo cielo y la nueva tierra es la misma cantidad de vida en condenación que va a vivir la persona que se pierde. Dice el texto, dice: e irán esto al castigo que eterno y los justos a que a la vida eterna. Es un paralelo. Eso es lo que se llama en la literatura
Eso es lo que se llama un paralelismo antitético. Son dos líneas que se contraponen entre sí para enseñarte una verdad. Eso se ve mucho en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 1, que viene: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, meditando en ella de día y de noche, y etcétera. Y dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, y etcétera. Y dice, y en una dice que en la parte final dice que Jehová conoce el camino de los justos y la senda no es camino, claro, el camino también, y la senda de los malos perecerá. ¿Se fijan? Hay un paralelismo antitético. Te muestra dos verdades en paralela que se contraponen entre sí, o sea, como en contraste. Eso se ve mucho en la literatura de sabiduría de las escrituras. Amor y más, escríbeme en Instagram para yo enviarte el link. Él me dice: empecé a seguirte por Instagram, espero que cuando inicies el curso que me dijiste, me dejes saber. Sí, claro que sí. Elizabeth Ventura Ortega dice: qué bien informa, estoy aprendiendo. Muchas gracias, cielo. Mi hermano Gilberto Pérez es un verdugo. Gilberto Pérez es teólogo, síganlo también. Gilberto Pérez, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así mismo es. Así mismo es. Dice: hola, aquí como siempre. ¿Me podrías explicar 1 Corintios 5, especialmente el 5:6? Eso ahí está hablando de... Yo me lo sé el pasaje, pero te lo voy a leer para la audiencia que no conoce el pasaje directamente. Dice 1 Corintios, vamos desde el capítulo 5. Le aclaro desde ahora, lo que dice 1 Corintios 5 no es apto para todo el mundo. O sea, si usted quiere, bájese del like, deje que yo lo lea y entonces usted vuelve ahorita, que me lo preguntaron. Bájese del like, se lo estoy diciendo ahora para que no diga falso, porque lo que dice ahí va en contra de lo que ustedes le enseñaron. Bueno, yo lo voy a leer aquí en la Biblia mejor, para que no crean que es una mala traducción. Ok, miren. La Biblia Reina Valera, la que usamos todito. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 5. Ella me dijo especialmente el versículo 6, pero no tiene sentido el versículo 6 sin los versículos anteriores, porque yo sé de qué está hablando. Dice aquí, 1 Corintios, capítulo 5, dice, encima dice, un caso de inmoralidad juzgado. Dice aquí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, o sea, en la iglesia de Corinto, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, están haciendo algo, fornicando ahí dentro de esa iglesia, a tal punto de que ni siquiera afuera en el mundo se escucha una cosa tan horrenda como esa. Es lo que está diciendo Pablo. No he bajado el versículo, si usted quiere bájese del live y vuelvo ahorita para que no se turbe con lo que viene aquí. Dice: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, hay una persona dentro que tiene la mujer de su padre y está fornicando con ella. Y dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de vosotros el que cometió tal acción? O sea, ustedes se están polarizando, que uno de Pedro, que uno de Pablo, que uno tiene dones, que uno no tiene, que uno habla en lengua, que otro no habla en lengua. Sin embargo, ustedes tienen una persona viviendo con la mujer de su padre dentro de la iglesia y ustedes no lo votan. O sea, ¿qué diablo ustedes están haciendo? Eso es lo que Pablo le está diciendo en dominicano. Dice aquí: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque él no estaba ahí, él mandó una carta. Dice, pero presente en espíritu, es decir, en lo que se va a ordenar ahora tiene mi aprobación apostólica. Dice, ya como presente, o sea, ya con mi aprobación apostólica, que mi espíritu, mi voluntad de lo que se puede hacer en ese caso, ya está ahí. Dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice aquí: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, el que está viviendo con la mujer de su padre, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Me detengo.
Escuchen otra vez. El tal, ¿verdad? El que está fornicando con la mujer de su padre, se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? ¿Para que se pierda en el infierno? No. Oye lo que dice Pablo. Para destrucción de la carne, o sea, muerte física solamente. Dice, a fin. Esa palabra fin quiere decir con el propósito de. Por ejemplo, yo hice este live a fin de responder preguntas que me haga la audiencia. El propósito de yo hacer el live, ¿cuál es? Responder las preguntas. Entonces aquí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ese hombre fornicó con la mujer de su padre. Lo van a entregar a Satanás. O sea, quiere decir, Dios le va a retirar la gracia porque cometió pecado de muerte. Entonces, a él le va a caer un juicio directamente. Le van a quitar la vida. Eso la Biblia lo enseña. Y si quieren yo se lo puedo mostrar en más pasajes, que eso no es un solo versículo. Hay como 20 versículos que hablan de eso. Dice, o sea, Dios le retira su protección porque cometió el pecado de muerte que vitupera el testimonio de la iglesia. Y entonces Dios le retira la vida, pero se lo lleva. Es el pecado de muerte. Dice aquí el versículo que nos atañe. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es sencillo. Lo que ustedes están haciendo yo no lo entiendo. Ustedes tienen una persona fornicando con la mujer de su padre ahí. Y ustedes, en vez, lo que están exhibiendo dones y demás, en lugar de ustedes juzgar a ese hombre que está haciendo esa acción. Entonces, ustedes lo que deberían de hacer con la aprobación apostólica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es entregarlo a Satanás. Expúlsalo de la iglesia. Dios le retira la protección. Cae en pecado. Muere, ¿verdad? En lazo del diablo. Eso lo dice el texto. Lo leyeron, ¿verdad? Búsquenlo, por favor. Él muere. Dice a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, la razón por la que Dios hace eso es que Dios le retira la vida. Es el pecado de muerte que Juan dice, por el cual yo no pido que se ore. ¿Podemos tener misericordia? Sí. ¿Con el que está vituperando el testimonio de la iglesia me da la ganariamente? No. La Biblia dice que no. Ahí es donde se va el pecado voluntario o el involuntario, que la Biblia enseña. Entonces cuando dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque ustedes, presumiendo de dones y todo lo demás, se están dejando que un hombre viva con la mujer de su padre. Y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, un poco de levadura con un chinchín, por ejemplo, con un poco de fornicación y de inmoralidad que ustedes estén aceptando, la iglesia, eso luego va a ir creciendo dentro de la iglesia a tal punto de que ya van a estar la iglesia entera corrompida en pecado. Es lo que está diciendo ese versículo. Fíjense, miren, fíjense lo mismo que yo dije. Mira, una persona que se llama Avi Ismael me está diciendo que la Biblia no enseña eso. ¿De dónde yo leí eso? Yo lo leí en la Biblia. ¿Por qué lo leí? Porque una persona me dijo que lo leyera. ¿Qué yo le advertí antes de? Le dije, no se metan, sálganse del live, déjenme hablar lo que yo iba a hablar sobre eso que me preguntaron, que está sumamente claro. Y entonces vuelva cuando yo termine. Para eso mismo, para que usted no se turbe. Léalo usted 1 Corintios 5, que fue lo que me preguntaron. Que yo no metí ese tema porque son cosas que yo evito enseñar, porque no todo el mundo está preparado para eso. Dice Fabio la incondicional, o Fabiola la incondicional. Ajá. Dice, pero se supone que al que no sabe se le debe enseñar. Claro, se le debe enseñar. Pero entonces, si usted no sabe del tema, ¿verdad? Usted escuche, primero escuche y luego usted hace un juicio. Porque yo le leí algo de la Biblia que me dijeron que leyera. Yo no busqué ese tema. A mí me dijeron léelo y dime qué quiere decir y yo se lo expliqué. O sea, yo no tengo culpa de que la Biblia enseñe eso. Eso está ahí. Y usted lo va a leer en cualquier momento. Dice José Luis Almanzar, eres una persona muy inteligente. Muchas gracias, hermano. Dice Margarita Grants, ¿por qué se acepta tomar un poco de vino y no cerveza si la segunda tiene menos alcohol? Eso tiene que ver con los líderes de la iglesia. Yo no me meto en eso. Cada quien, por ejemplo, enseña conforme entienda y usted es el que tiene la potestad de decir yo creo esto o no lo creo, la Biblia lo enseña o no lo enseña. Yo en eso no me meto. Yo lo único que puedo decir es que en las escrituras los autores bíblicos bebían vino y vino que emborracha.
Y si usted no lo cree, búsquese 1 Corintios capítulo 11 del versículo 20 en adelante, para que ustedes vean que ellos se emborracharon con el vino de la cena del Señor. Usted lo busca, no tenemos que discutir. Usted lo busca. Usted busca también el caso de Noé, que Noé hizo vino y se emborrachó también. ¿Qué la Biblia condena? La embriaguez. Ahora, particularmente, Feliberto Vázquez Rodríguez, no tomo ningún tipo de alcohol de ningún tipo, ni Coca-Cola. Yo solamente bebo agua, jugo y cosas así. Dice José Iván Corporal: buenas, Moisés abrió el mar literalmente. Tú hiciste esa pregunta el otro día y una persona te respondió: no fue Moisés que abrió el mar, fue Dios que abrió el mar. ¿Qué pasa entonces? Que hay estudios científicos incluso, yo te lo puedo mandar al privado para que tú lo leas, de que te enseñan de que un fuerte viento, ahora mismo no tengo la longitud porque la pregunta que tú me hiciste es compleja. Yo voy a tener dentro de poco que hacer un video explicando eso detalladamente, por el hecho de que para una pregunta así de rápido no tengo como todos los cálculos y no me gustaría hablar sin saber. Pero sí está demostrado de que el mal se puede, ojo, hay que identificar qué lado del mar, qué región fue que se abrió en el momento de Moisés. Porque no es como la gente piensa, esos 300 qué sé yo cuántos kilómetros. Claramente que no. Pero sí hay una parte donde se ha estudiado y se dice que aquí es posible. Recordemos que nosotros no tenemos video de las historias. Nosotros lo que hacemos es leemos los textos antiguos, tanto de la historia secular como de la historia bíblica, y entonces vemos cómo se puede reconstruir el pasado. Entonces sí se puede abrir el mar con un fuerte viento, así mismo como dice la Biblia que Dios hizo pasar un fuerte viento. Recuerden que, repito nuevamente, que no se trata de los 300 y pico de kilómetros del mar, como ustedes quieren poner. ¿Cuál es el pecado voluntario? Mira, Damari, el pecado voluntario es el pecado que tú cometes medalaganariamente. En Números capítulo 15 hay un pasaje, o sea, el Número capítulo 15 se trata eso, de la ley del pecado voluntario y el involuntario. El pecado por error se le llama ahí pecado de hierro. ¿Por qué? Porque tú no lo hiciste voluntariamente. Es decir, tú no lo hiciste a sabiendas de que la Biblia lo prohíbe y tú lo haces por encima de lo que Dios dice. Sino que fue por ignorancia. Lo dice incluso el texto, dice por ignorancia. Entonces, por ese pecado, la Biblia dice, Dios dice que ofrecerás un ternero de un año y Dios te perdona el pecado. Ahora, cuando dice que tú cometes pecado en soberbia, y esa palabra ahí, soberbia, lo que quiere decir es con el puño para arriba ante Dios, diciendo como no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer esto por encima de lo que dice tu palabra. Entonces Dios, a ese que comete el pecado de esa forma, Dios le dice a Moisés y a los levitas, no le reciban sacrificio. Ese se va. Es el mismo principio que Juan toma cuando dice, si ustedes ven a una persona cometiendo un pecado que no sea de muerte, es decir, peca en ignorancia o peca, por ejemplo, de una forma no en soberbia, aunque todo pecado es soberbia, pero ya entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Sino un pecado que vitupera el testimonio de la iglesia y que aún así lo sigan recibiendo. No, la Biblia dice no. Que es lo mismo cuando también Jesús te dice que si un hermano peca, aunque en ese caso es contra ti, dice que lo busque, hable con él. Si no escucha, que busque otra persona. Si no escucha, te dice, por ejemplo, que busques otra persona. Y si no escucha, que lo saque de la iglesia. Eso. Entonces, el pecado voluntario es el pecado que el que dice Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, Dios, como le pasó al de Corintios 5, te retira la protección y tú mueres en esa condición. Eso enseña la Biblia. Dice Leonel González, ¿Jesús es Dios? Sí. La Biblia dice en Filipenses 2, del 5 al 8, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Cristo existía en forma de Dios y era igual a Dios. Y entonces Él se despojó y tomó una naturaleza humana para morir en la cruz.
Dice Diamante Platino. Hola, soy bautista, reformada. No muy para allá, ni muy para acá. Así es. Pero puede interpretarse como una muerte espiritual de la carne para salvar el espíritu. No, es una muerte física, dice destrucción de la carne. O sea, es una muerte física. Dice Gilberto Pérez, una malta alemana tiene 14 grados de alcohol y una presidente tiene 4. Juzguen ustedes. Y los vinos tienen 14 y 18 algunos. El tema de la cerveza para este lado del mundo no es pecado. Eso es lo que trae el consumo, exactamente. Dice aquí, si la Biblia habla de predestinación para salvación, entonces, ¿también predestinó para condenación? No. La Biblia no enseña una predestinación de condenación. La Biblia enseña de que el mundo completo está bajo pecado. Totalmente bajo pecado, hundido en el pecado. Dice que todos los designios del pensamiento del corazón del hombre son de continuo al mal. Es decir, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa que lo lleva solamente a pecar, lo lleva a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, como el mundo entero está bajo pecado, como el mundo entero está bajo el maligno, como el mundo entero se va a condenar, ¿qué Dios hace en consecuencia de eso? Dios empieza a tomar personas para salvarla para sí. No puede, bueno, puede. No salva a todo el mundo porque Dios es tanto justo como misericordioso. Entonces Dios tiene que aplicar su justicia porque el pecado hay que pagarlo y la ofensa hay que pagarla. Pero por otro lado también es misericordioso y Dios, como dice Moisés, como él dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No el del que tú quieras, del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré de quien yo me compadezca. Entonces, la Biblia no enseña predestinación de condenación, pero sí enseña elección de salvación porque el hombre está imposibilitado de buscar a Dios. Dice, no hay quien entienda ni hay quien busque a Dios. Dice Tony Ruiz Jr. Una pregunta, Jesús es el único apto para cumplir toda la ley, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice en Gálatas que Cristo fue nuestro ayo, o sea que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Un ayo era un maestro, un guía espiritual, en el cual cuando el niño ya tenía cierta edad para poder recibir enseñanza de un maestro, de un rabino, tú le entregabas el niño y él lo que hacía era que te lo instruía en la Torá y te lo devolvía ya siendo un hombre maduro y preparado. O sea, ya te lo guiaba. Entonces, lo que te está diciendo ahí es que la ley es nuestro guía. ¿Para qué? Porque tú no puedes cumplir la ley. O sea, tú no tienes capacidad para tú cumplir la ley en su totalidad. Entonces, como tú no puedes cumplirla, tú miras a Cristo, que fue el que la cumplió, y a través de su sacrificio te imputa su justicia, y ya tú eres justo, santo y santificado, como dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 al 31. Dice Margarita Gran, ¿cuáles son entonces los pecados de muerte? Los pecados de muerte, como repito, no es que tú cometes un solo pecado y tengo la niña llorando aquí. O sea, voy a tener que soltar el live, perdónenme. Pero vamos a responder esa última. Y le digo a las personas que me sigan en Instagram, Feliberto Vázquez Rodríguez. Se me hizo imposible ya. Entonces, ¿cuáles son los pecados de muerte? Bueno, el pecado de muerte es cuando tú pecas de forma medalaganaria y vituperas el testimonio de la iglesia. Cuando tú estás en pecado continuo, practicando el pecado de forma continua, siendo creyente. Pablo dice que te entreguen a Satanás, Juan dice que no oren por ti y Moisés dice que no le ofrezcan sacrificio porque ya tu muerte es inminente. Y el autor de la carta de los Hebreos dice que ya no queda más sacrificio por los pecados cuando es así.